Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Yo he vuelto otra vez, cariño. De verdad, mala hierba nunca muere, Richard. No, mala hierba nunca muere, bisonte, ¿vale? Soy querido, odiado, despreciado, pero aquí estoy. Aquí estoy, cariño. Lo digo por los hater. De verdad. Habrán dicho a ver si ya no vuelve otra vez a YouTube. Aquí estoy, cariño. Es esto. Yo seguiré para adelante, bisonte. Muy bien. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, bisonte? Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Tauro. Muy bien, corazón. Tauro, una de las imágenes que yo he visto me dan a entender como que extrañas mucho posiblemente a tus mascotas, cariño, o una mascota en especial, porque he visto muchas miradas de mascota, bisonte, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente quizás me dice Richard, acabo de perder a mi mascota, cariño, lo siento mucho, bisonte, son como nuestra familia, Tauro. El otro mensaje también, Tauro, siento que alguien te va a dar lo que es una oportunidad o te viene lo que es una oportunidad. Ay, Richard, por Dios, ¿qué dices, Richard? ¿Será el portero, Richard? ¿Será el carnicero? ¿Será el butanero, Richard? Yo qué sé. O el lechero, Richard. Porque es que de verdad, Richard, lo tengo unas ganas, sinceramente. Ay, Tauro, cariño. Controla tus hormonas, Tauro, ¿vale? Esta oportunidad puede ser un nuevo amor, puede ser un proyecto, un trabajo, algo que tú has estado buscando, lobo, cariño. Es que de verdad, Richard, por Dios, dime que es el portero, dímelo. Bueno, bisonte, controla tus hormonas, ¿vale? Date un baño de agua fría para que se te pase todo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Ay por Dios, Tauro, la carta de los enamorados, mi querido bisonte. Siento, bisonte, que es una semana de comunicación. Alguien se pone en contacto contigo o simplemente vas a recibir esa respuesta que tú tanto has estado buscando, mi querido bisonte. La carta de los enamorados, no todo tiene que ser amor, cariño. También nos hablan de tu creatividad. Creatividad, Tauro. A lo mejor es una semana en la cual te vienen ideas, proyectos, sueños, o de repente es una semana en la cual dices, Richard, voy a hacer ese proyecto, voy a crear mi tienda, voy a abrir lo que es un bar, un restaurante, porque es una carta de creatividad. Vas a estar muy creativo, muy creativa, vas a estar con las ideas, cariño, me dicen. Pero es una carta también de almas gemelas. Puede ser, cariño, también que vas a estar lidiando con un Géminis. Me sale un Cáncer. Me sale Tauro. Cierras con un Capricornio. Vamos a continuar. Iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dice. Iniciales. La letra U. La letra K. La letra X. Un mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, cariño. Un mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, bisonte, ¿qué me dice? Vamos a ver. Me dice, lazos kármicos. Escucha. Si desea avanzar libremente por su camino,
debe deshacerse de los lazos kármicos que en este momento obstruyen el conjunto de sus centros energéticos. Respire profundamente y sea consciente de cualquier malestar físico para ponerle fin. Vale. Aquí, mi querido bisonte, hay dos mensajes. A veces, Tauro, nos preguntamos y decimos, ay, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no me llega ese hombre venoso que yo estoy buscando, que vaya al gimnasio y que sea enorme, Richa, por Dios, que sea alto, cariño? Ay, ¿por qué no me llega la Lupe? ¿Por qué no me llega, yo que sé, Claudia Schiffer aquí, una modelo, cariño? Cuando tu corazón todavía no has olvidado a tu ex, cariño. Entonces, tienen que aclararse, Tauro. Y esto yo lo veo, Tauro, hasta en el super chat. Richa, me gustaría saber si va a volver Pepe Lucho, pero a la vez me gustaría saber si viene una persona nueva. Tú no sabes lo que quieres, sinceramente. No sabes lo que quieres, guapa, guapo. Eres tóxico, eres tóxica. No sabes. Entonces, al final, confundes al universo, cariño. Confundes. El universo dice, ¿pero qué quiere esta chica? ¿Qué quiere este chico? ¿Quiere a su ex o quiere a alguien nuevo? Hasta que se centre, pues no le voy a dar nada. Nada, por caprichosa, por caprichoso, cariño. Entonces tienes que centrarte, Tauro, para que llegue esa persona nueva a lo que es en tu vida. Y esto también, Tauro, es en el proyecto, bisonte. Ay, Richard, quiero hacer mi propia empresa. Quiero hacer, pero no haces nada. No pones el primer ladrillo, bisonte. ¿Cómo vas a llegar a la meta, Tauro? ¿O no renuncias al trabajo donde estás? ¿O tienes miedo, quizás? Entonces, céntrate, bisonte. Si en este momento, bisonte, tienes algún tipo de molestia, te recomiendo que vayas al médico. Si tú me dices, Richard, no, ya he ido al médico y el médico me dice que todo está bien, entonces, cariño, hazte una limpia. Esta semana tengo que poner a los 2 ganadores ahí en el muro. La semana pasada estuve enfermo, bisonte. Te recomiendan esto, ¿vale, Tauro? Vamos a ver qué me dice, cariño, el tarot de la New. A ver, bisonte, caprichosa, caprichoso. Se lo quiere comer todo y no suelta. A ver, bisonte, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del rey de copas o la reina de copas. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente o quieres ayudar a alguien, quieres posiblemente que esta persona reaccione y se dé cuenta que lo que está haciendo le va a causar daño. Te noto muy protector, muy protectora. Y esto puede ser que quizás de repente tú eres madre o padre, pero tú estás pidiendo que ellos se den cuenta de lo que están haciendo en estos momentos. El otro mensaje también, mi querido bisonte, muchos de vosotros posiblemente van a ser testigos o te va a llegar un mensaje en la cual te vas a enterar, cariño, que la persona que tú tanto amas y que por X motivo se fue de tu vida, esta persona, cariño, pues simplemente está pagando karma. Ay, Richard, que no sufra, Richard, por Dios. Yo me sacrifico por él o por ella, pero que no sufra, Richard, que no sufra. Es que de verdad, por eso es que luego se quedan solas y solos. Aparte que este chico o esta chica te pone los cuernos, no quieres que sufra. Es que de verdad. Richard, es porque tú eres maléfico. No. Simplemente, cariño, está pagando karma. Nada más. Y esto a ti te duele, Tauro. Te duele. Tú te estás enterando, te vas a enterar que ellos lo están pasando mal. Vos saca más cartas. A ver. ¿Qué más me dice bisonte? La carta también de la reina de bastos. Y tenemos lo que es la carta del bisonte. Siento, bisonte, que también para algunos de ustedes hay un grupo de personas, cariño, que te mira como lo más, yo qué sé, como la última chupadita de mango. Te mira como algo inalcanzable, te mira como algo bello, algo hermoso, cariño. O de repente cuando estás caminando ahí apretadita, cariño, apretadito con tu faldita, tus tacones, o simplemente con esos tejanos o esos jeans que te aprieta todo, guapo, todo el mundo voltea y te mira, Tauro. Y tú dices, Richard, no sé por qué me miran si yo me siento feo, Richard. Yo me siento fea. Es que de verdad, bisonte,
¿Qué te ha pasado, Tauro? Tienes que recuperar tu autoestima, ¿vale, Tauro? Tienes que creerte de que tú eres especial, de que tú eres importante, Tauro. Porque a veces no te lo crees, Tauro. No te lo crees. Y esto, Bisonte, también puede ser en tu proyecto. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, acabo de diseñar un vestido precioso, Richard, pero no sé si a lo mejor de repente al público le guste. ¿Por qué no le va a gustar, cariño? ¿Tú has visto esos desfiles de alta costura? Salen con su almohada aquí, salen con su sábana y vale millones. Millones, cariño. Jamás me pondría esos trajes. Jamás. Esto. Entonces, Bisonte, tú tienes que confiar también de tu arte, de tu trabajo, de tu proyecto. Tú tienes que confiar en ti, Bisonte, porque aquí estás como una reina. Estás como un rey, Bisonte, pero cierras con la carta del colgado. Por más que yo te diga, Tauro, cariño, si estuvieras aquí te como a beso, a lenguazo, cariño. Qué guapo que estás, qué guapa que estás, te como todo. Ah, Richard, no, yo soy feo, Richard, ¿qué me vas a hacer caso? Es que de verdad, esta chancla está tranquilito aquí. Está tranquilito esta chancla, Bisonte. Tienes que creértelo. Eso no tiene nada de malo. Ay, Richard, ¿pero qué van a decir? ¿Que me voy a sentir una fresa? ¿Que me siento orgulloso, orgullosa? Pues ya, cariño. Antes muerta que sencilla. Antes muerto que sencillo, cariño. Tienes que darte tu valor, Bisonte, ¿vale? Ah, Richard, me gusta un hombre, pero es guapísimo. No creo que me haga caso. Ay, cariño, por Dios, corazón. Tú necesitas clases privadas de mí, sinceramente. Muy bien, vamos a continuar, Bisonte. A ver. Una carta guía, una carta consejo, Tauro. Vamos a ver qué me dice mi Bisonte, cariño, por Dios, corazón, anímate. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Ay, Bisonte, 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 cariño, estás a punto de hacer los siete quiebres del gato, cariño. Estás a punto de hacer el picayelo. Estás a punto de hacer el picayelo. La carta del 9 de copas, cariño, hay una persona que prácticamente te tiene un hambre hace tiempo, mira. Y esta persona, posiblemente, corazón, se va a declarar ante ti. Richard, pero qué fea esa foto. Por eso, cariño, representa la gula. La gula, cariño. Te quiere comer, Tauro. Por Dios, Bisonte. Por eso representa la gula. Hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos. Y posiblemente tu cariño lo vas a corresponder, pero la última palabra lo tienes tú. Ya se acerca el 14, cariño, ya se acerca. Algunos le llevarán flores, chocolates, a otros, cariño, pues le entregarán lo que es la llave del hotel. Ya está, hay que ser realistas, Tauro. Muy bien, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, cariño, por Dios. Te viene la gula del hombre, cariño, la gula de la mujer, te viene la gula del amor. Dice, se merece el amor, es digno de ser amado. Cariño, por Dios, corazón, alguien te va a decir que te ama, que te quiere, que te desea, Bisonte. Prepárate, cariño, vete al spa. Tienes que estar así, peladita, cariño, ¿vale? Te vas al spa, pero corriendo, cariño, saca cita ya. Ay, Richard, y si no aparece, saca cita, Tauro. Por Dios, ya empiezas a ser negativo ya. A ver, Bisonte. Vamos a ver qué me dice el oráculo. A ver, Bisonte, vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo? Vamos a ver, mi querido Bisonte. Cariño, por Dios, prepárate, corazón, y yo con hambre. Imagínate. Dice, ¿preparado? ¡Ay, por Dios! Bisonte, cariño, prepárate ya, vete al spa, cariño, por Dios, hazte la cera, pero ya. Preparado, dice, cariño. Te viene algo, Tauro, te viene algo, Bisonte. El número 48 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. No todo tiene que ser amor. A lo mejor te viene ese proyecto, te viene ese dinero, ese contrato, ese préstamo, etcétera, etcétera. Pero me dice, ¿preparado, Bisonte? ¿Preparada, Bisonte, cariño? Algo te viene. Ya me contarás en el super chat, cariño, porque quiero chisme, Bisonte. Vamos a ver las características. A ver, mi Bisonte. 2 cartas.
Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, te viene una celebración. ¿Por qué? Porque una persona se separa o se divorcia. Puede ser que esta persona sea de elemento tierra, especialmente un Capricornio, cariño, ¿vale? Me dicen. Por otra parte, también, corazón, hay una persona que te ignoraba, que te hacía la cobra. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que podías lastimar. Viene el karma. Corre, ya está. Cariño, esta persona te ignoraba, quizás yo que sé, porque se mueve mucho lo que es en el ambiente, discotecas, bares, o porque es una persona famosa quizás, ¿no? Pero esta persona, cariño, va a dar señales. Me dice, físicamente está muy bien, cabello largo, castaño, rubio, rojo, natural o pintado. Alguien que te daba la espalda. Elemento fuego. Aries, Sagitario, Leo. Vamos a ver. La carta también del 4 de copas. Sí, cariño. Algo inesperado, bisonte. Alguien te va a pedir lo que es una oportunidad o de repente mi querido Tauro te va a decir, por favor, necesito que me perdones. Posiblemente esta persona se portaba de una forma inmadura, pero sin embargo ahora te busca, mi querido bisonte. Elemento agua, Escorpio, Cáncer y del signo Piscis, bisonte. Gracias por tu apoyo, Tauro. Prepárate, cariño, porque vas a estar gritando en plan loba. ¡Au! De felicidad, no sea mal pensado. Hasta la vista, Tauro. Gracias por tu apoyo.